el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Aleluya. Aleluya. Cuando lo tengan, hermanos, se pueden poner sobre sus pies y pueden contestar con un amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios así, de esta forma: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor. He leído tu palabra, Señor, llena nuestras vidas, porque es viva y es eficaz. Gracias, Señor. En esta noche solo la voz de tu Espíritu sea escuchada en este lugar. Úsanos y úsame para tu honra y tu gloria. Tu palabra dice que tengamos nuestros oídos abiertos para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oh Dios mío, la gloria sea para ti, la honra sea para ti. Yo te doy gracias porque tú eres el que estás en todo esto, Señor, para llevar la palabra a tu pueblo. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Padre, en esta hermosa noche por todo lo que has hecho. Y he creído en tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. En esta noche vamos a meditar acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. ¿Es una verdad escatológica o qué es? La palabra de Dios nos dice de que la palabra arrebatamiento o rapto viene del griego, que significa harpazo, transponer, poner o llevar de un lugar hacia otro. En el arrebatamiento de la iglesia hay muchas cosas que presentan, y una de estas que dice que estemos velando, porque el Hijo del Hombre, en el momento que menos le espere, en ese momento va a venir. La iglesia actualmente a nivel mundial enfrenta una de las crisis más grandes. Y una de las crisis más grandes que está perjudicando a la iglesia es que el Señor le habló a través del apóstol del apóstol Juan, en la revelación que hubo, ¿dónde? En Apocalipsis. Y dice que él miró las 7 iglesias. Iglesia perfecta no había, pero iglesia que iba buscando la perfección sí puede haber. Y quiero decirle que en medio de ese caso de que la iglesia perfecta no estaba, pero Dios sí, aunque no haya iglesia perfecta, demanda que busque la perfección de él. Una de las cosas que Dios alaba de la iglesia es que la iglesia repudie al pecado, en primer lugar. En segundo lugar, que no esté de acuerdo con las doctrinas que no están en la Sagrada Escritura. En tercer lugar, la iglesia que celebra su nombre y conmemora su resurrección, proclamando su palabra viva y eficaz, fundamentada en la sana doctrina bíblica.
Y en cuarto lugar, el Señor alaba a la iglesia que no hace alianza con el mundo. Amén. Gloria a Dios. Todo esto encierra un eje principal, primordial, en la dimensión y la conexión del Espíritu de Dios para cada creyente, y la palabra se llama santificación. La palabra de Dios nos dice en la carta de Hebreo que sin santidad nadie va a ver al Señor. Hoy las personas han traducido la santidad a otro nivel, que la santidad solo es en el corazón. Pero la palabra a mí me lleva más allá. La santidad es por dentro y es por fuera. Amén. Cuando usted va al hospital a trabajar, no va con la ropa que usted quiere, va con la ropa que ya está preparada. Porque si usted llega de otra forma vestido, lo van a regresar. Lo mismo, cuando va al banco, tiene que ir decorosamente, según el orden y el reglamento interno del banco, ordenado para trabajar en esa empresa. Y yo quiero decir algo. Cuando mi esposo comenzó a trabajar en el área donde él trabaja, él se fue con su ropa, con su jean, y se fue con su camisa. ¿Saben qué pasó? Mi esposo lo regresó al gerente y le dijo, vaya y se viste. Y se va a poner el pantalón de vestir con la camisa. Así quiero decirle algo a usted. Si en un banco hay reglamentos que nos vestamos según la vestimenta que hay en el reglamento interno y debemos respetar lo que hay en ese reglamento, ¿cuánto no más nosotros nos vestiremos con pudor, con modestia, con decoro para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él tiene en la Escritura una palabra de verdad para todo aquel que cree en Él. Pero el que no cree, aunque le dé el menú que usted quiera darle de la palabra, nunca la va a aceptar en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque en la grey del Señor, la palabra dice, hay trigo y hay cizaña. Hay oveja y hay cabrito. Y yo quiero decirle que yo quiero ser oveja, que yo quiero ser trigo, porque yo no quiero andar soñando de que yo voy para el reino de Dios y en realidad, al final, no esté en ese lugar. Y quiero que el Espíritu de Dios hable a mi vida, como lo ha hecho muchas veces. Y yo le digo, Espíritu Santo, habla a mi vida y ayúdame. Donde yo fallo, donde yo hago cosas que no es agradable a ti, ayúdame a entender cosas que me son ocultas. Háblamela a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de un mensaje. Exhórtame porque soy humano y también tengo errores. Yo quiero decirle algo más. La palabra nos amonesta. Y cuando la palabra nos amonesta, muchas veces nos enojamos con el predicador. Pero usted no debe enojarse con el predicador, porque la palabra que predica el predicador es la que está en la Biblia. Usted debería de recibir la palabra que el Señor manda, porque Él quiere corregirle para que se introduzca en el camino de salvación. Hoy las personas se alegran, se alientan y se sienten que Dios habla cuando llega una persona con una palabra de engaño, nada más a endulzarle el oído y a decirle que va para el cielo aunque esté hundido en el pecado. Pero el Señor en su palabra amonesta a la iglesia, que sepa discernir los tiempos, que sepa discernir tu palabra cuando es la doctrina sana y cuando es la doctrina errónea, lisonjera la palabra solo para endulzarte el oído y para apapacharte en el pecado y que te vayas a perder el día de mañana. Debes de discernirlo. Debes de decirle al Señor, ayúdame, Señor, a levantarme. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, tú que duermes, levántate. ¿Sabes por qué?
porque el apóstol Pablo nos habla en esta carta de Tesalonicenses acerca de la venida de Cristo, una esperanza consoladora. Y el apóstol Pablo se refiere a dos partes, a la muerte del cuerpo, porque el espíritu nunca muere. Y yo quiero decirle que en aquel momento el alma nunca muere. Entonces el espíritu y el alma no resucitarán porque ellos no mueren. Lo que muere es el cuerpo de cada persona. Entonces mencionamos las 4 razones básicas y vamos a entrarle al mensaje. Describe la parte de la somnolencia, de estar dormido. Hay una similitud entre el sueño y entre la muerte. El sueño es que está dormido y está desconectado el cuerpo y entra en un sueño profundo. La muerte es que la persona está ahí el cuerpo, pero no tiene vida y nunca despertará. ¿Me entienden? Entonces, hay dos partes que se parecen, pero no son lo mismo. Estar dormido y te levantas al siguiente día porque ya terminó tu hora de dormir. O estar muerto y vas a resucitar hasta en el día de la resurrección. Murió en Cristo Jesús la persona. Así que la palabra dormido se traduce y tiene su raíz en el griego keimai, significa acostarse, y anatasis es resurrección. El apóstol Pablo, en la revelación que recibe, al igual que el apóstol Juan, nos dice que hay una resurrección para todos aquellos que mueren en Cristo Jesús. Él venció a la muerte y la palabra nos dice, a través del apóstol Pedro, en la carta de Colosenses nos habla también el apóstol Pablo de que él exhibió públicamente a las potestades, a los principados y toda maldición que había en aquel momento contra el hombre, contra la mujer, contra sus generaciones, por pacto que hicieron sus antepasados, porque nadie puede decir de que de donde vino venía de un camino correcto. A uno los halló en el alcohol, a otros los halló en la droga, a otros los halló en el adulterio, a otros los halló en la fornicación. Cada quien tenía su pecado, pero Dios lo llamó al arrepentimiento, porque el Evangelio de Jesús nos dice en el capítulo 1 de Marcos que cuando Jesús y cuando Juan Bautista aparecieron, era predicando el Evangelio del reino de Dios, anunciando el arrepentimiento, y el apóstol Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 30, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces estamos dormidos totalmente cuando venimos a Cristo, muertos en delitos y pecados, dice la carta de Efesios. Y ahí el Señor nos resucitó para darnos vida, para vivir conforme a su estatus, para vivir conforme a su estándar, para que vivamos en santidad, para que sepamos discernir el tiempo, el pecado y lo que es la santidad delante de Dios, lo que es el hombre viejo y el hombre nuevo, nueva criatura que debemos ser el día de hoy, transformado y redirigido a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra nos sigue hablando, nos dice que Jesús llegó a aquel momento en el Getsemaní y estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Lucas 22:45. ¿Saben? En los momentos más difíciles el enemigo va a llegar a atacarte para que te duermas. En los momentos más duros va a atacar el área de tu defensa. Y Juan y Pedro, y en aquel momento Jacobo se durmieron. Jesús llegó, él les dijo, duerman, que yo voy a ir ahí a estar con mi Padre en oración. No, él les dijo, velad, orad, porque él esperaba que le apoyaran, le echaran segunda, decimos nosotros, le echaran segunda en oración mientras él estaba orando al Padre para hacer en aquel momento recibir la fortaleza. Pero ¿qué pasó? Ellos se durmieron.
Cuando nos desconectamos del Señor, entramos en un trance y se llama, lo que se llama dormir espiritualmente. Y cuando dormimos espiritualmente, el enemigo aprovechará el momento de dañar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice en Efesios capítulo 6, 10 en adelante, que tome la armadura de Dios para vencer cualquier artimaña del enemigo. Tenemos otra historia bíblica, Hechos 12:6. Cuando Pedro fue llevado a la cárcel, Pedro estaba con las ropas. Y cuando el ángel llegó, ¿qué le dijo a Pedro? Que te quitara esas ropas, que te pusiera sus sandalias y que le siguiera. Hay muchas personas que al comienzo comenzaron en el espíritu y se han descuidado y están yendo por un camino de la carne. Y el Señor hoy te amonesta y te dice que regreses del camino que estás andando, que no es agradable a Él. Que vuelvas al primer amor. Que no seas frío y que aprendas a escuchar su voz. Pedro escuchó la voz del ángel y le siguió. Usted sabe qué importante es escuchar la voz de Dios, que cuando usted escucha la voz de Dios, las cadenas se rompen, las cárceles se abren, los grillos y cerrojos de maldad del enemigo caen en el nombre de Jesús. Cuando usted escucha y sigue la visión de Dios en su vida, usted será transformado y será el hombre espiritual al nivel que Dios quiere llevarlo. En Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. El espíritu o alma no muere, por lo cual, hermanos, en aquel día seremos resucitados nuestros cuerpos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Mientras Daniel sigue hablando a nuestras vidas y nos dice en el capítulo 2, versículo 2, que los que estén dormidos en aquel día serán despertados. Entonces, ¿cómo y qué pasa en el arrebatamiento de la iglesia? Hermano, anhele el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios nos dice en Génesis, había un hombre llamado Enoc. Y Enoc, nos dice la Biblia en Génesis capítulo 5, 22 al 24. Él era el séptimo en aquel momento de la creación de este Adán. Usted recuerda que el diablo llegó a la primera pareja en el Edén. Y a la primera pareja en el Edén le destruyó su familia. Y él puso la cizaña de la envidia, del odio de un hermano contra su propia sangre. Y lo llevó al campo y hizo el plan y lo asesinó. Pero Dios no ama. Y yo no sé qué dolor tenía Eva aquel día en el huerto del Edén, porque ellos ya habían sido sacados de ese lugar, pero estaban en la tierra que Dios les había llevado para seguirse procreando. Yo no sé qué dolor tenía esta mujer, pero sí quiero decirle que un hijo andaba huyendo y el otro estaba muerto. Es duro. Y si usted se ve desde el contexto bíblico, es duro lo que esta pareja, la tribulación que llegó a su vida. Porque eso es lo que el diablo llega, a hurtar, a matar, a destruir, a quebrar matrimonios, a generar todo lo que tiene que ver con desorden. Y todo esto usted puede decir, hermana, se está saliendo del mensaje. No, aquí va. Todo esto pasa, mi hermano, ¿para qué? Para que te despides del ente que fuiste creado, para que no formes parte del arrebatamiento de la iglesia. Porque sin santidad, sin perseverancia, sin estar en el momento oportuno, a como Dios pide, no podrás subir en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Dios amaba a esta pareja y permitió que Eva tuviera un hijo porque Abel había muerto. Y puso a Set en el vientre de esta mujer, que significa luz. Y de la generación de Set
nace este hombre llamado Enoc. Enoc era hijo de Jared, descendiente de Seth, a través de Adán. Y dice que este hombre pasó mucho tiempo que no conocía a Dios, igual que nosotros cuando andábamos allá afuera, que no conocíamos de Dios. Hasta el momento que usted viene a la iglesia, pero no significa todavía que conozca de Dios. Significa que hay un proceso que va avanzando, que tiene que doblar su rodilla, que tiene que doblar su carne, que tiene que decir, no puedo seguir a como estoy, que yo le pido al Espíritu de Dios auxilio, ayúdame, socórreme, Señor, para poder cambiar y llegar a la estatura, al nivel de la perfección que tú quieres en mi vida. ¿Y saben? Aquel día, Enoc, llegó el momento que se encontró con Dios y él decidió marcar la diferencia en su generación. Y en su misericordia Dios amó a este hombre y creo que aquel momento le dijo, Enoc, me parece que el camino está más cerca para donde vive, para tu casa. Y aquel día el Señor lo traspuso y no vio la muerte y se lo llevó. Enoc es la representación del hombre de fe del capítulo 11, versículo 5 de Hebreo, donde la iglesia será traspuesta en lo oculto. El que está activado su oído espiritual escuchará la trompeta, escuchará la voz del Señor, la voz que será como voz de arcángel. Él mismo sonará esto a la medianoche, no sé, en el mediodía no sé, el día no lo sé, la hora no lo sé, el año no lo sé, pero que Él viene, que sonará la trompeta, que habrá un arrebatamiento, que su pueblo tiene que estar preparado, que su pueblo tiene que estar avivado en el Espíritu, que su pueblo tiene que estar en santidad. Eso sí es lo que yo sé según la palabra de Dios. Y este hombre por la fe fue traspuesto, por la fe fue llevado en el arrebatamiento. Hoy en la iglesia muchos pueblos se han metido al oído. No, ahorita no va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Eso no se sabe. Hace 21 siglos que se está predicando. Mira, tú te puedes ir a dar la vacación. Tú puedes vivir como quieras. Mira, le dice el enemigo, a lo mejor ya se olvidó Dios y tú sigues creyendo lo mismo. Mejor vete a darte una chapucionadita allí en el mundo y si te queda tiempo ahí te reconcilias. Y muchos le han creído al diablo. Allá se fueron a dar los chapuzonazos y allá cayeron muertos bien fácil y descarriados. Hermano, que la muerte no te separe de Dios. ¿Muere algún momento la persona? Sí, porque somos humanos y vamos a morir. Estipulado de que llegue el momento a cada persona, pero que lo haga en la presencia de Dios, lo haga en santidad, lo haga de la mano del Señor, que se vaya a la presencia de Dios y que el día que usted le diga, estás en esta iglesia, no sé dónde, ha partido a la presencia del Señor, se diga, lo hizo con honor porque fue un fiel siervo del Señor. Y si viene el arrebatamiento, pues allá en las bodas celebrarás con el Señor la victoria grandiosa de haber guardado y preservado la palabra con honor en tu corazón. Y asimismo, la palabra nos sigue hablando de que este hombre Enoc vivió 400 años antes que Noé. Imagínense. Este hombre tuvo un hijo llamado Matusalén, 969 años. Y en Judas, capítulo 1, versículo 14 al 15, nos habla de que este hombre miró en la profecía bíblica. Estamos viendo dónde está él en el capítulo 5 de Génesis, en el inicio. Y pudimos ir al final de la carta de Judas. Oh, Dios mío, santo. Es como para el año 58 después de Cristo. Yo quiero decirle que este hombre, desde que estaba en el principio, miró por la fe de que decenas y millares de ángeles venían a la segunda venida de Jesucristo.
¿Qué puede ver usted por sus ojos? Por los ojos que usted tiene, mírese por la fe de que va en el arrebatamiento glorioso que Él ha dicho, y su palabra se cumplirá, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, hermano, no pasará. Su palabra es fiel, es digna y es verdadera. ¿Y qué va de Elías? Elías, el varón que representa, el que todo ojo le verá la segunda venida de Jesucristo a la tierra. ¿Quién le vio? Eliseo. Cuando el manto cayó, lo tomó, fue arrebatado en carros, como caballos, como de fuego, hacia arriba. ¿Sabe qué? Esta es evidencia que el pueblo tiene que humillarse al Señor. Esta es evidencia que estamos a la puerta, que se toque esa trompeta. Esta es evidencia que la violencia no va a bajar, la persecución no va a bajar, las pestes no van a bajar, las enfermedades no van a bajar, las guerras no van a bajar, el levantamiento de los hijos contra los padres no va a bajar, hermano. Lo que nos queda es orar para resistir hasta el momento que Dios suene esa trompeta y poder volar hacia la patria celestial. Nada va a cambiar. La gente dice, oremos para que haga paz, oremos para que cese la guerra. Pero ¿cómo? Si Mateo capítulo 24 dice que Abraham, ¿quién puede más? Nosotros o la palabra que está escrita en Mateo 24. Oremos para que la gente se arrepiente y se convierta. Eso es lo que tenemos que hacer, para que reconozcan a Jesús como Señor y no vayan a caer al momento de perder su alma y ir al fuego eterno. Oremos para que nuestros vecinos, para que estas cuadras, para que los alcohólicos que están a 2-3 cuadras a la redonda se conviertan a Jesucristo de todo corazón. Y si mueren, pues que ellos mueran aceptando a Cristo en su vida. Dios transforma a las personas. Dios transforma al drogadicto, transforma al alcohólico, transforma al narcotraficante, al adúltero, al fornicario. Jesucristo es Jesucristo de cambio, es de transformación. Al que cree todo le es posible. Porque cuando era la escoria de este mundo, cuando era la perdición del barrio, hoy es hijo de Dios. Y hay una promesa del Padre para todo aquello. Juan 14:2. Él se fue a preparar morada, dice Jesucristo, dejando al Consolador, Lucas 24:49, sobre esta tierra para consolar a la iglesia. ¿Sabe cuántos años tiene el Espíritu de Dios sobre este lugar, sobre este momento que se llama la tierra? Que la iglesia ha sido perseguida, ha sido con momentos de desaparecerle, momentos donde la Biblia fue quemada y muchos dijeron que la desaparezca. ¿Sabe qué? Eso volverá a pasar. Pero en el momento más duro que esté la tribulación, porque hay dos momentos, tribulación y gran tribulación, la iglesia será arrebatada y muchos buscarán a esos que hoy predican en las congregaciones y no los hallarán. Y muchos también se quedarán porque quisieron vivir su vida como les parecía y no conforme a lo que Dios había ordenado en la Escritura. Así que Dios habla nuestras vidas. Y la palabra habla nuestras vidas para que hagamos arrepentimiento, amados hermanos. No es para meterlos en miedo. La palabra de Dios nos dice que este cuerpo será igual a Jesús, porque seremos transformados en cuerpos inmortales en
en el momento después del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Cuando Jesús resucitó de los muertos, su cuerpo en aquel momento era un cuerpo que traspasaba las paredes. Entró y sus discípulos estaban allí y le dijo: la paz sea con vosotros. La palabra dice que nosotros seremos semejantes a Él. Después de la resurrección o después en el arrebatamiento. Nuestros cuerpos corruptibles serán transformados en incorruptibles. Nuestros cuerpos serán semejantes a los ángeles. Mateo capítulo 22, versículo 30. El Señor habla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama, porque quiere que creamos sus promesas, porque Él es eterno, porque Él es fiel, Él es digno, Él es verdadero, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el león, Él es el cordero, Él es el gran yo soy. Aleluya, Él es nuestro redentor, aleluya, santo es el nombre de Dios, Él es nuestro salvador, Él salva y muy pronto viene. Al que le espera será arrebatado en la nube en aquel momento glorioso. Y dice Mateo 22:30 de esta forma: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora entiéndalo, usted será y yo semejante a los ángeles de Dios en el cielo. Y nadie se casará, ¿sabe por qué? Porque las personas tomarán sus cuerpos varoniles totalmente en el reino de Dios. No habrá cuerpos femeninos, por eso no se casarán. No habrá casamiento. Nuestros cuerpos serán resplandecientes. Mateo 13:43. Dice la palabra del Señor de esta forma: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Tiene algún problema con su oído? Dígale al Espíritu de Dios, como el apóstol Juan, un hisopo para escuchar lo que Dios dice, un colirio para quitar el empaño del ojo. ¿Por qué? Mucha iglesia está fallándole el ojo, le está fallando el oído, le está entrando sordera, le está entrando ceguera. Así de que hay que pedirle al Señor y va a recibir lo que usted pida de Él. En la resurrección no se casarán. Nuestros cuerpos seremos resplandecientes. Nosotros seremos el cuerpo perfecto, a la estatura de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Entonces, ¿qué pasará con nuestros cuerpos? Ya le voy a decir qué pasará. La estatura perfecta a nivel mundial es 6 pies, 1.80. Si usted en este momento no lo tiene, no se preocupe, porque en aquel día Cristo le dará la estatura perfecta. Así que usted encárguese de recibir a Jesús en su corazón y tener seguridad de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un varón perfecto. Varón perfecto no dice mujer perfecta, dice varón perfecto. Ese es el momento que yo quiero decirles que nuestros cuerpos ya no serán femeninos, pero estaremos en la gloria de Dios. Seremos semejantes a los ángeles. Usted bien sabe, los ángeles nunca hemos sabido de que hay ángeles mujeres, ¿no? La palabra dice un varón, un ángel. Y entonces, inmediatamente quiero decirle de que seremos hermosos y semejantes a Él. El Salmo 45:2 nos da la veracidad de que nosotros en aquel día, en el reino de Dios, seremos semejantes a Él. Y vamos a leer la porción bíblica del Salmo 45:2. Bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Dios nos ama y Él es el más hermoso entre los hombres. Aleluya. Toda gloria, toda honra
sean dadas a Él, al que vive y al que permanece por siempre. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ajá. Entonces podemos entender con sabiduría lo que Dios habla en nuestras vidas, que no nos podemos perder este arrebatamiento glorioso que está prometido para aquellos que le alaben, para aquellos que vivan en santidad, para aquellos que se abstengan del pecado, para aquellos que quieran estar en aquel momento glorioso en la boda del Cordero. Acá tendrá una lucha, tendrá una guerra, porque la lucha en nuestras vidas hay tres fases: contra la carne, contra el hombre mismo y contra el diablo. Entonces podemos entender que no será tan fácil llegar en ese arrebatamiento glorioso, y que tienes que doblar tu rodilla, y que tienes que hacer ayuno, y que hay guerra que se levanta alrededor tuyo, pero tú debes de confiar de que Dios está a tu lado y que hay vallado de protección. Hay ángeles que Dios ha destinado alrededor tuyo para pelear esta guerra y darte la victoria en todo momento. El hombre es menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 7. Yo quiero decirle que ¿por qué nos eligió Dios? Cuando los ángeles querían venir a predicar, Él nos amó y nos eligió para que la comisión la hiciéramos nosotros sobre esta tierra. ¿Cómo han de ser salvas las personas si no hay quien le predique? Tienen que haber predicadores, tienen que haber evangelistas, tienen que haber personas que desafíen a las mismas tinieblas con un mensaje de transformación y de cambio, para que las almas se arrepientan y se conviertan realmente y de todo corazón al Dios verdadero. El apóstol Juan nos habla de que nosotros fuimos en el momento, desde el principio, lavados con la sangre del Cordero. Pero ahora, ¿qué nos dice Pablo a través de Hebreo? Capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El capítulo 2, versículo 1 en adelante de Pedro, nos dice el apóstol Pedro que Él nos llamó a anunciar las virtudes de salvación y nos hizo reyes y sacerdotes. Y en aquel día nos pondrá en sus tronos a juzgar a todas las personas que lleguen a ese lugar. Pueblo, tribu, lengua, naciones serán juzgados por la iglesia cuando estén en los tronos, que Dios asignará galardones a todos aquellos que son valientes y han decidido seguir hasta el final de esta carrera. Así, hermanos, que el profeta Isaías en el versículo 40-31 nos advirtió que levantaremos alas como las águilas. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la profecía del arrebatamiento de la iglesia. Levantarás alas como las águilas. ¿Quiénes? No somos pájaros nosotros. Pero ahí está la profecía. Los pájaros vuelan hacia arriba. Las águilas hasta lo más alto. Los hombres serán trasladados en un abrir y cerrar de ojos en el arrebatamiento glorioso. Y entonces se cumplirá la palabra que todo el tiempo nosotros hemos dicho: el arrebatamiento de la iglesia. Nuestros cuerpos no morirán, nuestros cuerpos serán eternos, ¿sabes? No enfermarán, no habrá tribulación, no habrá dolor, no tendrás que pagar la luz, no tendrás que pagar el agua, no tendrás nada que hacer. Lo único que vas a hacer es adorar al Cordero que vive de los siglos por los siglos, al que es tu mano derecha, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Allí estará aquel que ha sido fiel y se ha esforzado en este camino. Asimismo, nuestros vestidos se quedarán aquí. El día que Jesucristo resucitó, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 4, sus sudarios se quedaron en la tumba.
vestidos se quedaron allí. ¿Por qué? Porque recibió la ropa que su padre le había entregado. Capítulo 1 de Hechos te dice la historia bíblica de la ascensión de Jesucristo. Y le dicen los ángeles, varones galileos, ¿qué hacéis? Y él así como lo habéis visto, irse, así volverá. Cuánto poderosa es esta palabra. Cuando yo la medito en mi corazón, hay momentos que lloro en la presencia de Dios, porque cuando yo toco este tema, me da por un momento de que yo quiero estar allí en la presencia de Dios. Pero en otro momento, el Espíritu me dice, tienes que ir a predicar la palabra a donde yo te abra la puerta para que la predique. Y entonces, ya vuelvo a esta tierra y pienso de que todavía tengo que seguir luchando contra las adversidades de este mundo. Y usted, espero que también lo haga, porque nos veremos en ese momento glorioso. Y yo quiero verlo en las bodas del Cordero, pastores. Yo quiero verlo en las bodas del Cordero, hermanos. Así, de que luchemos, esforcémonos, seamos valientes hasta el final. No desmayes, no seas cobarde de apartarte por una prueba. Ve, cae de rodillas delante del Señor y dile, no soporto la prueba, pero sé que me sacarás vencedor de esto. No quiero desmayar, no quiero ser cobarde delante de ti, Señor. Yo quiero estar en la boda del Cordero. Al que se humille será exaltado, dice la palabra de Dios. El que se humille será levantado, dice su palabra. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si humilde delante de Dios, Dios te va a levantar a donde estés. Así que aquel día nos levantará del polvo de donde estemos, a como lo dijo Job. Estimado hermano, estimado amigo, el arrebatamiento de la iglesia es veraz. El arrebatamiento de la iglesia está escrito en la Biblia. Así de que comprométase con la obra de Dios. No se resista a trabajar en la obra de Dios. Usted puede decir, pues que no hay pago aquí en la tierra. Yo le quiero decir que el día que usted esté enfermo, el que le pague es el de arriba. Yo estuve bastante enferma ahora, cuando me operaron de ese tumor hace 7 meses atrás. Yo te quiero decir que hubo un momento cuando el salario se retuvo a mi esposo, pero Dios nunca falló con la comida en la casa. Un momento solo había un brócoli en la tía y yo dije, Señor, yo soy tu sierva, tú me llamaste acá, yo necesito comida en mi mesa. ¿Sabes qué? La enfermedad que tenía era muy terrible porque me entró una anemia profunda bajando a 14. Y era muy terrible lo que a mí me pasaba. Yo no lo entendía, pero Dios lo sabía. Y ese momento, yo me arrodillé a las 3 de la tarde y a las 4 me levanté. Y a las 4:15 sonó el teléfono. ¿Y sabe qué pasó? Llamándome una persona. Hermana, ¿dónde estás? Estoy en la casa, hermano, no puedo salir. No salgas, te voy a ir a visitar. Pues yo dije, niño, ve a buscar una lechita, una galleta para darle al hermano que viene. Póngase a hacer un café, le dije a Dios. Era una debilidad espantosa, hermano. Un ataque terrible que tenía. ¿Y sabe qué? Dios no deja morir a sus hijos. Y lo que tú haces en esta tierra, Dios te lo recompensa. Aquí yo te quiero decir, el Dios que tenemos es proveedor para aquellos que trabajan en su obra. Yo quiero decirte que a las 4:30 llegó el saco de comida a mi casa. Allí había medio saco de remolacha, medio saco de zanahoria, medio saco de plátano, una gran guineona grandota, hermano, un saco de naranja. Hermano, ahí había todo. A las 5 de la tarde yo piqué la remolacha y comencé como a las 6:30 y a comérmela ya cocida. ¿Sabe qué? El Señor me dio en aquel comedor. No he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga Pablo. Porque yo quiero decirte que si tú le sirves a Dios, Dios te lo va a recompensar acá en la tierra, pero también en los cielos tiene una corona de vida que Él ha prometido para sus hijos. Y Dios es fiel y es verdadero con sus hijos, pero el hijo que quiere trabajar al reino de Dios. Pero el hijo que es perezoso,
su papá tendrá que enojarse y azotarle porque no quiere trabajar. Entonces, entiéndanlo. Muchas veces, nuestra falta de fe nos lleva al error de decir, si no trabajo, no voy a comer. Mentira. Prueba a Dios y Dios te va a decir quién es Él. Amén. Reta a Dios y sabrás quién es Dios en la tierra y en los cielos. ¿Sabes? Dios es grande y es misericordioso para todos aquellos que le aman. Lucas 12:46. Los irresponsables que no quieren trabajar en la obra de Dios no subirán en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí está la base bíblica, hermano, para que la leas. Esto no es cuento. Esto está en la Biblia. Los que son tibios no subirán. Apocalipsis 3:15-16. Serán vomitados por parte de Dios. Los siervos inútiles no subirán. Mateo 25:30. Mateo 25:3. Entonces, hay que ser útil en la obra de Dios. Usted ha sido llamado. Usted ha sido elegido por Dios. Anuncia las virtudes. Ahí hay pueblo que todavía está afuera y no ha recibido a Jesucristo. Amén. Ahí hay pueblo que no ha confesado a Jesús con sus labios. Hay que humillarse, hay que hacer ayuno, hay que hacer oración, hay que clamar por las almas. Éxodo 32:33. El que pecare contra mí, dice Jehová, será borrado del libro. Y este es el mensaje que el Señor me ha dicho a ustedes. Procure guardarse en santidad y tener su nombre en el libro de la vida. Amén. El que no sea ahí en el libro de la vida no podrá ser arrebatado. Con toda seguridad quiero decirle de que si no nos seguimos viendo acá, nos vamos a ver en la boda del Cordero. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En esta noche, aquí en esta congregación, hay personas que quieran reconciliarse con Jesucristo. Hay personas que se han apartado, que han dejado de orar y se han estado congregando. El Señor les invita a que regresen a sus brazos. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de reconcilio. Hoy es el día de ponerse a cuenta. Hay personas que quieren hacer su decisión con Jesús en esta noche. Quieren aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. O quieran reconciliarse con el Señor en esta noche. Aleluya. Allí hay hermanitos que conocen a las personas nuevas que vinieron hoy. Quisiera reconciliarse con el Señor, mi hermanita que está allí. ¿Está bien bonita para el Señor? Usted, jovencita, que volvió a ver. Quisiera hacer su decisión con el Señor. Pásese adelante, vamos a orar por usted. El reino de Dios es de los valientes. Mi hermanita que está allá en la última silla, ha cerrado el Señor, está